Bien, aquí continuamos hablando sobre la solubilidad de las sustancias. Recordemos que una sustancia es soluble en otra, y eso nos referimos al soluto que está en menor cantidad, es soluble en otra, la cual llamaremos disolvente, y cuando se las mezcla obtenemos lo que una disolución o una solución. Pero bien, pero ¿cómo vamos a definir solubilidad de una sustancia pura? Se la define como la máxima cantidad de esta sustancia que puede disolverse en un volumen de solvente a una determinada temperatura. Eso en palabras más sencillas significa cuando nosotros agregamos algún soluto, por ejemplo, azúcar, y vamos agregando y el azúcar se va disolviendo, como soluto se va disolviendo en el agua que es el solvente, pero va a llegar a un punto en que ya no se puede disolver más. Entonces, cuando hemos llegado a ese punto máximo de soluto que podemos disolver en el solvente, es a ese punto es donde llamamos la solubilidad de esa solución. Bien, y esta se la puede expresar generalmente y va a ser la medida o la unidad más utilizada por nosotros, gramos de soluto por cada 100 ml de solvente. O también se utiliza 100 gramos de agua, ¿no? Asumiendo una densidad del agua de 1. Bien, las curvas de solubilidad son una representación gráfica que se hace de la solubilidad en cuanto a la cantidad de soluto que se le va agregando, ¿no? y que va generando una solubilidad por un lado y la variación de la temperatura. La mayoría de nuestras sustancias que se conocen, a medida que se aumenta la temperatura, va aumentando la capacidad de disolución. Hay un ejemplo muy claro para esto y ustedes me van a entender perfectamente a qué se refiere. Si nosotros preparamos una taza de café y le echamos azúcar, van a ver que es muy poca azúcar la que se va a disolver, la mayoría se va a ir al fondo. Pero ¿qué pasa si a ese café lo vamos calentando? Van a ir notando que mientras más caliente está el café, se puede disolver cada vez más azúcar, que es el soluto. Entonces a eso se refiere, que a mayor temperatura aumenta también la solubilidad. Y este fenómeno se da en la mayoría de nuestras sustancias sólidas, aunque claro está, hay ciertas excepciones. ¿Sí? Ahora, esos factores que afectan a la solubilidad, tenemos por ejemplo la temperatura, la naturaleza del sólido, ¿no? Diámetros del sólido, etcétera, la pureza también de nuestro solvente. Y vamos a notar que tenemos, según esta curva, hay algunas sustancias como el sulfato de cerio que a mayor temperatura va bajando su solubilidad. Pero por lo general, en la mayoría de las sustancias, a medida que se aumenta la temperatura en el eje X, va aumentando la capacidad de disolución, es decir, la solubilidad de nuestras sustancias. Bien, un ejemplo en el cual, por ejemplo, disminuye la solubilidad al aumentar la temperatura, lo vemos en un ejemplo muy clásico, la gaseosa. La gaseosa es una solución por donde por un lado tenemos la parte líquida y además tiene un soluto que está en menor cantidad que es gaseoso, que es el dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces, el dióxido de carbono, que es un gas, eh, tiene una temperatura ideal de mezcla, que son los 4 grados Celsius. Pero una gaseosa que está caliente, nosotros siempre usamos el término se está saliendo el gas. Y efectivamente, a medida que esta bebida carbonatada aumenta su temperatura, el dióxido de carbono, que es el soluto que está dentro del líquido, se va saliendo, se va separando porque disminuye la solubilidad. Es un ejemplo muy claro en el cual podemos afirmar que la solubilidad del soluto disminuye a medida que aumenta la temperatura. Bien, pero las distintas soluciones que se pueden formar, y sobre todo por el estado físico de sus componentes, yo les decía que los solventes pueden estar en cualquiera de los tres estados, lo mismo sucede con el soluto. Fíjense aquí, vamos pensando en un ejemplo donde el solvente, que es el que está en mayor cantidad, sea sólido, y el soluto, que es el que está en menor cantidad, también sea sólido. Uno podría hacer las aleaciones, el bronce, el latón, el acero, donde uno de ellos está en menor cantidad, que será el soluto, y el que está en mayor cantidad, pues será el solvente. Ambos son sólidos. Un ejemplo donde el solvente es sólido y el soluto es líquido, el que está en menor cantidad es líquido. Pues se lo conocen en las amalgamas, por ejemplo, oro con mercurio,
donde mercurio sabemos que es un metal líquido que está mezclado con el oro. Entonces es una solución donde el solvente es sólido y el soluto es líquido. Muy bien. Bueno, un ejemplo un poquito más casero, podríamos hablar aquí también de arena mojada, húmeda, donde la humedad que está en estado líquido, que será el soluto, y el solvente será la arena que está en estado sólido. Otro ejemplo ahora donde el solvente, el que está en mayor cantidad es sólido y el que está en menor cantidad es gas, podrían ser las bolsas de naftalina, donde el aire será el soluto, ¿no? Dentro de las pastillas de naftalina, y la parte sólida que está en mayor cantidad será el sólido, ¿sí? Ahora, otra solución donde el solvente ahora son líquidos, es decir, el que está en mayor cantidad son líquidos, y el soluto sea sólido, un soluto en un solvente líquido, el agua salada, el cloruro de sodio, que comúnmente llamamos a la sal, está en menor cantidad, es el sólido, y está disuelto en un solvente líquido como es el agua. Donde los dos son líquidos, tanto el solvente como el soluto, uno podría ser el vinagre, ¿no? Que es ácido acético en agua, donde el que está en menor cantidad es el soluto y el que está en mayor cantidad es el solvente. Podría ser el alcohol al 95% también, ¿no? Donde el 95% es alcohol, que será el solvente porque está en mayor cantidad, y el agua será el soluto porque está en menor cantidad también. Un ejemplo donde el solvente sea líquido, el que está en mayor cantidad, y el soluto sea un gas. Lo vimos hace un momento, el ejemplo de la Coca-Cola. La parte líquida, que es el que está en mayor cantidad, será el solvente, y el dióxido de carbono, el gas que lo llamamos comúnmente, que está en menor cantidad, es el soluto, es el gas disuelto en líquido. Ahora, veamos ejemplos cuando el solvente, el que está en mayor cantidad, es gas, y el soluto, lo que está en menor cantidad, está en diferentes estados. A ver, el soluto, como sea un sólido disuelto en gas, podría ser un gas ligero, el paladio con el hidrógeno, ¿sí? El uno es sólido, el que está en menor cantidad, y el que está en mayor cantidad, pues está en estado gaseoso. Otro ejemplo muy claro podría ser acá ya un ejemplo un poquito más casero. Tierra suspendida en el aire cuando hay mucho viento, por ejemplo, se levanta el polvo, ese polvo es sólido y está en menor cantidad y está disuelto en el aire, que está en mayor cantidad y además en estado gaseoso. Un ejemplo ahora cuando el solvente es gas y el líquido disuelto en gas. Claro está la humedad, un ejemplo muy claro, ¿no? La humedad, que son moléculas de agua en estado líquido que están levantadas o suspendidas en el aire. Entonces, esas moléculas de agua suspendidas en el aire están en estado líquido por un lado y por otro están en menor cantidad. Será el soluto líquido. Y el aire será, pues entonces, para nosotros, nuestro solvente. Ahora, cuando ambos son gases, tanto el soluto como el solvente. Un ejemplo muy clarísimo es el aire. El aire está conformado por varios componentes. Los dos principales son el nitrógeno, el oxígeno y hay otros gases más. El nitrógeno está aproximadamente un 78 a 79% en el aire. Sería el gas que está en mayor cantidad. Para nosotros sería el solvente. El oxígeno en el aire está aproximadamente entre un 20 a 21%, que está en menor cantidad. Entonces, este oxígeno será nuestro soluto, que está en menor cantidad y está en estado gaseoso, y el nitrógeno, que será nuestro solvente, que está en una mayor proporción, en mayor cantidad. Ok. Bien, aquí vamos a entrar nosotros a ver cómo se pueden clasificar estas soluciones según la cantidad de soluto. Entonces, decimos que una disolución es no saturada, o la vamos a llamar insaturada, cuando contiene la menor cantidad de soluto que la que es capaz de disolver. Entonces, a una determinada temperatura, el solvente puede disolver una determinada cantidad de soluto, eso ya lo dijimos en una anterior diapositiva. Pero si le agregamos una cantidad menor a esa máxima capacidad que tiene de disolución, la llamamos una solución no saturada, insaturada, o también se la conoce como solución diluida. Pero ahora, si le agregamos exactamente la cantidad exacta que puede disolver un determinado volumen de solvente,
De manera que si le agregamos un poquito más, ya precipita, porque ya no puede disolver más, obviamente a una temperatura determinada, decimos que está en su punto máximo de saturación. Entonces le llamamos una solución saturada. Pero ahora, si le agregamos más, sabiendo que hemos llegado a su punto de saturación, la capacidad máxima de soluto que se le puede agregar a un solvente, y le seguimos agregando más, entonces ese soluto en exceso va a empezar a precipitar porque ya no disuelve, ¿cierto? Entonces, a ese tipo de soluciones la vamos a llamar solución sobresaturada. Ok. Para terminar esta diapositiva, hay ciertos tipos de soluciones que vamos a llamar, que hay solutos que lo vamos a llamar insolubles en ese solvente, de manera que no se pueden disolver o que tienen una bajísima capacidad de solución. Un ejemplo claro es el cloruro de plata, que en agua tiene una muy baja disolución, casi no se pueden disolver. Un ejemplo en el cual el cloruro de plata es mínimo lo que se puede disolver, en este caso, en este soluto agua. Entonces ahí decimos que es prácticamente insoluble, en este caso, el cloruro de plata en agua. Pero hay líquidos que no se pueden mezclar. Y ustedes conocen muy bien este ejemplo de aceite y agua, ¿no? Entonces aquí ya no se trata de una capacidad de solubilidad que tenga el aceite en el agua, sino que son dos líquidos que en realidad son inmiscibles entre sí, es decir, que no se mezclan, que no se mezclan. Ahora, hay otras sustancias que tienen una solubilidad infinita, es decir, que siempre pueden disolver más y más y más, se las conoce como sustancias totalmente miscibles. Y una de ellas es el agua con alcohol, que es el ejemplo más práctico. Nosotros en el mercado vamos a pillar alcohol etílico, que es el alcohol de cocina, el alcohol de casa, a un 95%. Fíjense que por esta época de la pandemia se está recomendando para lavarse las manos, etcétera, con alcohol al 70%. Pero generalmente nosotros pillamos al 95%, incluso se puede pillar con una mayor concentración. Es decir, la capacidad de solubilidad que tiene el alcohol en agua, podríamos decir que es prácticamente infinita. Muchas gracias.